Bienvenidos al orden del ser. En esta ocasión vamos a homenajear a este gran sacerdote y científico español, relatando su biografía con detalles poco conocidos, y exponiendo una selección de sus mejores citas. Las citas y su biografía han sido extraídas de su libro, Ciencia y Fe, Relaciones de Complementariedad, y de su libro, El hombre en el cosmos. Todo ser humano es naturalmente un filósofo. Nosotros los hombres no nos contentamos con conocer la composición química de un ser humano, queremos conocer la persona, dice el padre Manuel Carreira, sacerdote jesuita y científico. Descrito por sus compañeros como un hombre del Renacimiento, de la filosofía y de la luz. Durante casi 30 años ha estado enseñando, un semestre al año, física, astronomía, fotografía y ciencia en la Universidad John Carroll. Y por esos mismos años ha estado enseñando el otro semestre en la Universidad de Comillas, en España. Su tema en España ha sido, metafísica de la materia. Cuando él era un muchacho, en plena España rural, probablemente, el padre Carreira nunca imaginó que su mente inquisitiva le iba a llevar tan lejos. Él nos dice que fue bendecido por la providencia por haber nacido en el seno de una familia en la que el saber, el arte, la belleza y la ciencia fueron siempre considerados como algo muy valioso. Su madre fue profesora, y fue coleccionista también de tierras y minerales. Cuando él era muchacho ya estudiaba los minerales y hacía experimentos químicos con ellos, para ver de qué estaban hechos. Llevaba a cabo experimentos tan a menudo como le era posible, sobre todo lo imaginable. Manuel Carreira ha estado interesado en la astronomía desde hace tantos años como él puede recordar. Su objetivo era entonces llegar a ver los cráteres de la Luna algún día. Sin dejarse amilanar por la falta de fondos o de suministros adecuados, se fabricó su primer telescopio con un tubo de cartón, rescatado de viejos aparatos para hacer limpieza en seco. Le adosó una lente cedida por un vecino con vista cansada, y utilizó unos pocos componentes encontrados aquí y allá. Y por primera vez en su vida de jovenzuelo fue capaz de ver los cráteres de la Luna, y comprobar que eran precisamente tan interesantes como los había imaginado. Se quedó estático. No podría haberme sentido más feliz si me hubiera tocado la lotería, llegó a decir. Su madre tenía una vieja cámara, con 2 velocidades, en la que se podía mirar hacia un pequeño espejo y ver la foto que se quería tomar. Él compró un rollo de película para blanco y negro y notó que dicha película estaba envuelta en papel rojo, ya que dicha película no era sensitiva al rojo. De modo que se compró una bombilla de color rojo, se hizo con unos recipientes para sopa de su madre, consiguió algunos compuestos químicos de un amigo en la ciudad, y así creó su propio cuarto oscuro, y empezó a revelar sus propias fotos. Después de terminar sus estudios de enseñanza media consiguió ser aceptado en la Compañía de Jesús. En 1957, con el permiso de su orden, fue enviado a los Estados Unidos. Iba a estudiar allí primero de teología, ya que ésta era enseñada en latín, y así podría estudiar al mismo tiempo inglés, lo que lo capacitaría eventualmente para obtener un título en física. Se licenció en teología y filosofía, y fue ordenado sacerdote en 1960. Posteriormente, obtuvo un máster en física en la Universidad John Carroll de Cleveland, en 1966, con un trabajo sobre el efecto del láser en líquidos. Hizo sus propias exploraciones y encontró un viejo telescopio de latón en un desván. Las lentes tenían algún desconchado y no funcionaba, pero servía para empezar. Comenzó a buscar cosas que pudieran usarse como componentes. Alguien le dijo que había un espejo de 12 pulgadas en la universidad, que ya no era usado y que podría quedárselo. Encontró por otra parte una máquina limpia botellas con una rueda dentada de bronce. Antiguas escupideras fueron cambiadas por componentes mecánicos en una chatarrería. Sabía que había partes que tendría que hacerlas él mismo. Nunca antes había utilizado los instrumentos propios de un taller mecánico, pero se enseñó a sí mismo. Con ayuda de varios compañeros jesuitas se fabricaron su propio horno para fundir aluminio. Una escupidera de acero que habían encontrado les sirvió de crisol para el horno. Con el espejo, viejos tubos y los demás componentes obtenidos gracias a sus nuevas aficiones al taller mecánico y al fundidor de aluminio, se creó un nuevo telescopio. Tenía una montura y un observatorio en forma de cúpula de 4 metros de diámetro. Este hombre joven que, de entrada, no sabía nada de talleres mecánicos, se hizo cargo del taller mecánico de la Universidad John Carroll por más de 15 años. Llegó a crear y patentar innovaciones de gran utilidad para la astronomía. Su dispositivo patentado fue clasificado como uno de los 10 productos más significativos del año 2001 para astrónomos aficionados.
Se doctoró en la Universidad Católica de Estados Unidos, con una tesis sobre rayos cósmicos dirigida por Clyde Cowan, físico descubridor del neutrino. Fue asesor y colaborador en varios proyectos de la NASA, ha publicado artículos científicos sobre detección de partículas, y fue miembro del Observatorio Vaticano. Durante su estancia en los Estados Unidos, ejerció como sacerdote en varias parroquias. El padre Carreira ha dado cientos de conferencias por toda Europa y América. También se atrevió a escribir poesía. Primero como traductor y después con sus propias creaciones. Además, sus fotografías son espectaculares y extremadamente dedicadas. Algunas de sus fotos han aparecido en libros y han sido utilizadas en publicaciones de la Universidad John Carroll. Falleció en 2020 a los 88 años de edad. Después de esta interesante biografía, vamos a exponer una pequeña selección de sus interesantes citas, extraídas de sus libros y conferencias. Carreira fue defensor de la compatibilidad entre ciencia y fe, campos que en su opinión no han sido nunca opuestos ni podrán serlo, a pesar de que hay una especie de obsesión en hacer ver lo contrario. Considera que ambas son dos maneras parciales de conocer la realidad que deben complementarse entre sí, ya que ni la ciencia puede decir directamente nada de teología, ni la fe responder a cuestiones materiales. Cita 1. De la nada, nada sale, decían ya los antiguos filósofos griegos. Con un simbolismo intuitivo de la matemática, ninguna operación sobre el cero puede dar lugar a un resultado finito, excepto la multiplicación por un infinito estrictamente dicho, que ya no es un número en sentido unívoco, pues no puede numerar nada real. Si ha de darse una realidad material allí donde se comienza con nada, es preciso admitir la actividad de un infinito no material, un creador de potencia trascendente que no encaja en la descripción de realidades físicas, por no estar ni siquiera en el marco espacio-temporal en que actúa la materia. No se trata de buscar una causa más en una cadena de causas cada vez más primitivas, pero todas del mismo orden, como tampoco es el infinito matemático un número más en la serie de números reales, por grande que sea su valor. Sino que es necesario algo totalmente nuevo, no constreñido por mecanismos cuantitativos, una potencia infinita, la única que puede hacer existir un átomo o un universo sin utilizar una realidad anterior. Fin de cita. Cita 2. El primer significado de la palabra fe se refiere a un modo de conocer que, en lugar de ser por experiencia propia o por raciocinio propio, es conocimiento por testimonio. En este sentido la palabra fe no tiene necesariamente conexión con nada de ámbito religioso. Estamos aquí en una universidad y creo que todos nosotros podemos decir que, en este ambiente, en unos años recogemos conocimientos recibidos de las mentes más preclaras de toda la historia de la humanidad, que nosotros no hemos desarrollado ni hemos podido comprobar directamente. Casi todo lo que conocemos lo conocemos por fe humana. En primer lugar, todo lo que es histórico solo puede conocerse por fe humana, pues no hay manera directa de comprobar lo que ya no existe. Y todo lo que yo no puedo comprobar directamente por mis sentidos, ayudados por cualquier instrumento, solo lo sé por fe humana. Casi todo lo que tengo como cultura científica o de cualquier otro campo puedo decir que lo tengo por fe humana. Si no existiese este modo de conocer no podría haber desarrollo cultural. Cuando alguien comentaba con admiración los logros de Newton con su teoría de la gravedad, él dijo: si da la impresión de que yo he visto más lejos que otros, es porque me he encaramado sobre los hombros de gigantes que me precedieron. Eso mismo podemos decir todos. Fin de cita. Cita 3. Primeramente ha de ser obvio que del estudio de la materia en su actividad, uno no puede extraer ninguna consecuencia fuera de decir cómo actúa la materia. Por tanto, preguntar si dice la ciencia que Dios existe o no es tan absurdo como preguntarme si la mecánica del automóvil me dice si el Quijote es una obra de gran valor literario o no. La ciencia no tiene nada que decir de lo que no es actividad de la materia. Por lo tanto, quien mantenga que la ciencia dice que Dios no existe tiene inmediatamente que explicar con qué experimento se determina si Dios existe o no. Como ven, no va a haber respuesta. Por otra parte, la teología no me va a decir nada del comportamiento de la materia. Ni me va a decir si la materia comenzó hace más miles de millones de años o menos, ni si comenzó caliente o fría, en alta densidad o en poca. No le toca. La revelación no es para evitarme a mí el trabajo científico. Hay una frase de San Agustín que repitió el cardenal Baronio cuando el problema de Galileo: la Biblia no me dice cómo van los cielos, sino cómo se va al cielo. No mezclemos las cosas. Se dan ambas actitudes equívocas, la de quienes dicen que la ciencia tiene que ser la que decida si Dios existe o no,
y la de quienes afirman que la Biblia tiene que darme conocimientos científicos de cómo comenzó el mundo. Ni lo uno ni lo otro es aceptable. Fin de cita. Cita 4. ¿Cómo determinamos la finalidad de un objeto? Por la adecuación de sus propiedades a una misión determinada. Pues bien, eso es lo que encontramos en el caso del universo. El universo es como es, porque sólo de esta manera se puede dar la vida inteligente. Por lo tanto, el universo parece estar hecho para que exista el ser humano, por lo menos en un lugar. Aún así, queda más subrayada la pregunta de finalidad última: ¿para qué vale que exista el ser humano, el animal racional, si luego el universo va a llevar a la destrucción de todas las estructuras incluyendo las que permiten la vida? Es precisamente ahí donde la filosofía y la teología dan, una vez más, una respuesta más completa. En el hombre se da una actividad que no es meramente de orden material. Lo exigen el pensamiento abstracto, la conciencia y la actividad volitiva libre. A la materia en física la definimos por sus actividades según 4 fuerzas nada más: la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Lo que no puede explicarse en términos de esas 4 fuerzas no es materia ni se debe a la materia. Ninguna de esas 4 fuerzas ni las 4 juntas pueden explicar el pensamiento abstracto, de preocuparse, por ejemplo, por resolver el problema de Pitágoras. Ninguna de esas fuerzas puede explicar la actividad libre. Ninguna de esas fuerzas puede explicar la conciencia. Entonces, para buscar una razón suficiente de que se da de hecho la conciencia, y la actividad libre y el pensamiento abstracto, necesito aceptar una realidad de orden no material, como necesito una realidad de orden no material para que la materia comience a existir. Una vez que obtengo esta conclusión de una realidad no material, aparece como plausible, por lo menos desde el punto de vista filosófico, que el desarrollo del universo que termina con la destrucción de todas las estructuras materiales no implique el que desaparezca lo que no es material. Así la filosofía abre una ventana hacia una posible existencia, independiente de la materia, de aquello que no es materia. El espíritu humano puede continuar existiendo al menos en principio aunque se destruya la materia, a pesar de que está unido a la materia. Fin de cita. Cita 5. Aquellos que en un reduccionismo materialista niegan la libertad humana, la afirman en su proceder, exigiendo responsabilidades a otros y buscando reconocimiento por sus logros personales. Una actitud totalmente absurda si nuestras acciones, vituperables o dignas de encomio, ocurriesen con la misma necesidad ciega y automática con que una piedra cae al suelo. Fin de cita. Cita 6. ¿Qué ocurriría si el universo tuviese una masa notablemente mayor que la que tiene? La masa del universo en términos físicos es de aproximadamente 10 elevado a 56 gramos. ¿Qué ocurriría si en lugar de esto fuesen 10 elevado a 57 o 10 elevado a 55? Parece que poco importaría a nadie, excepto a los matemáticos. Pero cuando se calculan las consecuencias de ese cambio, se llega a una conclusión sorprendente: no podríamos existir. Cuando estudiamos partículas elementales vemos que un protón, que es la unidad de carga positiva, tiene la misma carga que el electrón, la unidad de carga negativa, pero el protón es 1836 veces más pesado que el electrón. ¿Por qué? ¿Qué ocurriría si en lugar de 1836 fuese 2000 o 1500? No estaríamos aquí. En física se habla de 4 fuerzas, y solo 4. Toda la física tiene que explicarse como la actividad de 4 fuerzas: la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Si yo comparo la fuerza electromagnética con la fuerza gravitatoria, encuentro que la interacción entre 2 electrones, que se repelen, pero que se atraen por fuerza gravitatoria, es aproximadamente 10 elevado a 40 veces más intensa en su efecto de repulsión que en la atracción. La fuerza electromagnética es increíblemente más potente que la fuerza gravitatoria. ¿Podría cambiarlo y que fuese 10 elevado a 41 o 10 elevado a 39? No estaríamos aquí. La fuerza nuclear fuerte comparada con la fuerza electromagnética es 137 veces más intensa. Otro número raro: ¿por qué? ¿Qué ocurriría si fuese 150? No estaríamos aquí. Una vez que hemos hablado de las propiedades de la materia en sus actividades básicas, la masa del universo, la fuerza gravitatoria que estructura las galaxias, la fuerza electromagnética que produce átomos, moléculas, estructuras vivientes, la fuerza nuclear, que permite que haya elementos como el carbono, el oxígeno, el hierro, el calcio, todos los cuales son necesarios para la vida, podemos preguntar por el planeta Tierra y la estrella Sol. El Sol es una estrella un poquito mayor que la mayor parte de las estrellas,
Parece muy ordinaria. ¿Qué ocurriría si tuviese un 10% más masa? ¿No estaríamos aquí, y si tuviese un 10% menos masa? Tampoco estaríamos aquí, ¿y si el planeta Tierra estuviese a una distancia del Sol un 109% más cerca o más lejos? Tampoco estaríamos aquí, ¿y si el planeta Tierra tuviese un 10% más masa o menos? Tampoco estaríamos aquí, ¿y si no existiese la Luna? No estaríamos aquí. Todo esto no es ciencia ficción ni poesía, ni lo dice un filósofo que no tiene ni idea de ciencia. No, son los físicos y los astrónomos los que están demostrando esto con cálculos muy exactos. Para dar un ejemplo de algo llamativo que se ha determinado en años muy recientes, si no tuviésemos la Luna, la Tierra no sería habitable. Hay 4 planetas, terrestres, 3 además de la Tierra, que tal vez podrían haber sido habitados: Mercurio, Venus y Marte. Ninguno de ellos tiene un satélite como la Luna, y tampoco tienen la misma masa que la Tierra. La Tierra tiene tanta masa como Mercurio, Venus, Marte y la Luna juntos. Y unos están demasiado cerca del Sol y otro demasiado lejos. Solo la Tierra tiene este conjunto de propiedades. Y solo la Tierra tiene ese gran satélite. ¿Por qué? Fin de cita. Cita 7. En la Tierra, hace unos 2.500 millones de años, se dio una mutación totalmente inesperada, que no hay razón alguna de suponer se ha de dar en otro caso, que permitió que unas algas unicelulares adquiriesen un pigmento verde que utiliza la energía del Sol para unir moléculas de anhídrido carbónico y de agua, produciendo hidratos de carbono y eliminando oxígeno. Hasta este momento la vida no utilizaba el oxígeno, apenas había en la atmósfera, y era un veneno para los seres vivientes anaeróbicos. Pero una vez que aparece este fenómeno de fotosíntesis, empieza a aumentar la cantidad de oxígeno en la atmósfera. Y hace 2.000 millones de años ya casi el 20% de los gases de la atmósfera eran oxígeno, que todavía era un veneno para la vida, limitada a seres unicelulares microscópicos. Otra mutación, también poco probable, hace unos 600 millones de años permitió que algunos microorganismos utilizasen el oxígeno como fuente de energía. Y como el oxígeno es una fuente de energía mucho más eficiente, ya puede la vida hacerse más compleja y aparecen los seres pluricelulares que aprovechan la gran cantidad de oxígeno de la atmósfera. Encontramos primero pólipos y medusas en los océanos, seres sin esqueleto. Otra mutación da lugar a seres con esqueleto externo. ¿Por qué? No podían sobrevivir los que no tenían esqueleto. Todavía existen pólipos y medusas en abundancia y la evolución de seres sin esqueleto nos ofrece hoy su resultado más llamativo en el pulpo, que puede aprender trucos mejor que un perro, y tiene unos ojos más complejos que los de la mayor parte de los vertebrados. Tan complejos como el ojo humano. Muchas veces se habla de la evolución sugiriendo que es un fenómeno que ocurre porque las formas antiguas no sobreviven, y las nuevas y mejores las suplantan. No es verdad como descripción de la trayectoria de especies y géneros. Cada uno de nosotros todavía tiene en el aparato digestivo más microbios que habitantes ha habido en la Tierra en toda su historia, ni desaparecieron los animales con esqueleto externo cuando aparecieron los vertebrados. Pero una vez que tenemos vertebrados, los peces, aparecen anfibios y reptiles. Estos fueron los reyes de la Tierra, los dinosaurios, durante 150 millones de años. ¿Podrían haber durado otros 60 millones de años o estaban ya en camino de extinguirse? La única razón de que no existan hoy es que hace unos 65 millones de años les cayó encima un peñasco de unos 10 km de diámetro, que causó una onda de altísima temperatura con incendios de escala planetaria, y luego, al chocar con la superficie, llenó la atmósfera de polvo y humo, de tal manera que durante años no llegó la luz del sol. Las plantas se murieron los animales, y el 80% o más de todos los seres vivientes de la Tierra desaparecieron. Y esa es solamente la última de 5 grandes extinciones, en algunas de ellas se perdieron más del 90% de todos los seres vivientes. Y de no haber habido esas extinciones, no estaríamos aquí. Una vez más, puede uno predecir que en algún sitio ha de ocurrir todo esto así, porque sí. Fin de cita. Cita 8. Lo más obvio de la materia es que está en constante cambio, y por ello nos dice la filosofía, apoyada en la ciencia, que la materia no puede tener en sí misma la razón de existir, porque no habría una razón lógica de que fuese de una manera o de otra, si puede ser de varias. La necesidad de existir de un modo concreto, de entre todos los modos posibles, exige un ajuste extrínseco de aquello que no viene necesariamente determinado por el concepto mismo de su esencia. Así llegamos a la afirmación de que todo aquello que es cambiante, incluida toda la materia, tiene que tener la razón de su existencia en una realidad no material, que no puede cambiar,
que no está en el espacio ni en el tiempo y que es infinitamente poderosa, para dar la existencia totalmente. Esto es lo que describe a Dios Creador. Una realidad de infinita perfección, de infinita inteligencia, de infinito poder, que no está ni en el espacio ni en el tiempo, y por eso no puede cambiar, porque si no hay tiempo no puede haber cambio. Todo cambio implica dejar de tener una situación existente para adquirir otra. Dios no puede dejar de tener su infinitud, no puede adquirir nada nuevo porque ya lo tiene todo, y por eso Dios es inmutable. Al decir que es eterno decimos que no está en el tiempo. Hablar de tiempo para Dios es tan poco lógico como hablar de cuánto pesa o de qué color tiene, parámetro solo de la materia. Para Dios no hay tiempo. La eternidad no es un tiempo largo ni corto, no es tiempo, y para Dios no hay pasado ni futuro, todo es presente, ahora. Y en ese ahora tiene Él su felicidad inmutable. Fin de cita. Cita 9. El nuevo hombre, con su cuerpo, espiritualizado, se afirma en la resurrección al fin de los tiempos. Y esto da lugar a otra pregunta de difícil contestación: ¿qué tipo de vida tiene el alma desde el momento de la muerte hasta esa transformación escatológica? Hemos dicho que la persona humana no se da en su sustancialidad total sino en la unión de alma y cuerpo, y que no es imaginable una existencia humana satisfactoria sin la materia. La respuesta tradicional, dentro de la teología, se centra en la felicidad esencial del conocer intuitivamente y amar a Dios, con el gozo completo también del cuerpo reservado para el fin de los tiempos. En el mismo modo de concebir nuestra existencia futura se afirma que todo ser creado, aun espiritual como los ángeles, necesariamente se encuentra en un flujo temporal, porque no puede poseer toda su esencia de manera simultánea. Hay, por tanto, un tiempo de espera entre la muerte y la resurrección, durante el cual no se verifica en su totalidad la transformación humana al modo de existir definitivo y glorioso, aunque sea posible, y se afirme explícitamente, la actividad cognoscitiva y volitiva propia del espíritu. Este modo de concebir nuestro paso a la eternidad es, ciertamente, suficiente para responder a objeciones intuitivas sin caer en ningún absurdo ni contradicción. Ni es nuestra incapacidad de imaginar tal tipo de vida un obstáculo infranqueable. Ya hemos indicado que no sabemos imaginar sino lo que nos dan nuestros sentidos en alguna forma. Pero tal vez sea posible subrayar que el concepto tradicional de tiempo no es el que hoy nos da la física, este debe aplicarse exclusivamente al mundo de la materia. Si podemos decir que lo no material está fuera del tiempo, tendría sentido afirmar que no hay tiempo en la vida del espíritu, como sugieren las citas anteriores del Catecismo de la Iglesia Católica. En tal caso sería correcto decir que el alma, tras la muerte, no está en espera de la resurrección, como tampoco hay espera para Dios, aunque sí la hay para nosotros, inmersos en el tiempo. Fin de cita. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.